Entonces, como estaba mencionando, vamos a dar inicio pues, a la actividad de las teóricas en esta gestión. Me voy a presentar. Soy el doctor Ronald Ruiz Galindo, soy médico del Hospital del Norte. Ya tengo 23 años dentro de lo que es la antigüedad, dentro de la institución del CEDES. He sido director, subdirector en varias instituciones, así como docente de posgrado y de pre y posgrado. En varias universidades. Bueno, pues el tema que me toca exponer el día de hoy es entrevista e historia clínica de internación. Vamos a iniciar. Primeramente vamos a comentar vamos a empezar a definir qué es historia clínica. Según la OMS, mencionaremos que la historia clínica es un documento médico legal donde se recoge y queda toda la información relativa a la relación del personal sanitario con el paciente. Existen tres tipos de historias clínicas: la de emergencia, la de consulta y la de internación. Hoy vamos a hablar de la historia clínica de internación. Podemos bajar un poco a la segunda diapositiva. Si es que ustedes lo van a ver. ¿Puedes pasar a la segunda diapositiva, por favor? No, a la segunda. Esa. Mencionaremos que la entrevista médica es una herramienta fundamental en la práctica clínica. Como estaban mencionando, recaba la información necesaria que fundamenta una hipótesis diagnóstica. Existen tres tipos de entrevistas. La primera, que es la estructurada o dirigida, que se van con preguntas cerradas netamente. O sea, directamente el médico le hace unas preguntas donde no tiene opción más que dar la respuesta. El paciente no tiene que pensarlo para dirigir la respuesta. Otra, que es la semiestructurada o semidirigida, donde hay preguntas tanto abiertas como cerradas. En este caso se da más amplitud al paciente para que pueda expresarse, ¿no? Es lo ideal en el tipo de entrevistas que se pueda realizar. Y las últimas, que son las entrevistas libres o no estructuradas, que son preguntas, o sea, que son entrevistas netamente abiertas. Generalmente se deja dialogar al paciente todo su historial. Generalmente este tipo de entrevistas se las realiza cuando se hace un psicoanálisis. Generalmente los psicólogos, psicoterapeutas, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Funciones de la entrevista médica. A la 3 nos vamos, Willy. Ya. Yo voy a seguir desarrollando. Entre las funciones de la entrevista médica tenemos obtener información, desarrollar una relación médico-paciente terapéutica y educar al paciente. Obtenemos una información del paciente. Posteriormente de eso desarrollamos el tipo de relación al hacerle una indagación de todas las molestias por las cuales ha venido. Y al último, al llegar a un cierto diagnóstico, educamos al paciente para que mejore su salud, ¿no? Características de la entrevista. Estamos en la 4, Willy, por favor, no sé si me sigues. Avanzamos la diapositiva. Características. En la 4, a las 6 me las pasamos. Sí, a la 4. Vamos avanzando. Cada vez que te diga, por favor, avanzamos un momento más. Una diapositiva más. Gracias. Dentro de las características de la entrevista está la objetividad, la precisión, la sensibilidad y especificidad y la reproducibilidad. O sea, son 4 características en la entrevista médica. La objetividad relata el acontecimiento. ¿Por qué está viniendo el paciente? Al realizar la precisión, tratamos de ser detallistas, tratamos de indagar todos los motivos por los cuales el paciente viene y acude a consulta. Al hablar de sensibilidad y especificidad, vemos la capacidad de captar los puntos más importantes por los cuales el paciente está viniendo. Y al hacer la especificidad, descartar, ¿no?, todos aquellos puntos que generalmente no nos va a servir para llegar a un diagnóstico.
Y al último, la característica de la reproducibilidad nos indica el grado de concordancia que tiene que existir con los resultados. La siguiente. En la siguiente vamos a ver en la entrevista médica las cualidades que requiere la entrevista médica. Como todos ustedes saben, se requiere respeto porque hay que respetar los valores y creencias de cada una de ellas. Ustedes saben que estamos en un estado plurinacional y hay diferentes etnias y razas, ¿no? Cada uno de ellos tiene distintas culturas, valores y creencias, al igual que en las religiones. Hay, por ejemplo, religiones como los Testigos de Jehová, que generalmente no aceptan transfusiones de sangre, porque mencionan que quieren irse limpios al cielo. Entonces respetan, ¿no? Y se busca alternativas que nos ayuden a poder subsanar aquello. En la empatía es sentirse en el lugar del otro, ¿no? O sea, tú como paciente, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo quisieras que te traten? ¿Cómo quisieras que te ayuden? ¿Cómo quisieras que te colaboren? Y la autenticidad, ¿no? Que es otra de las cualidades donde nosotros vamos demostrando al paciente la calidad de atención. La siguiente. Las etapas de la entrevista médica requieren 4 etapas. La primera es la preparación del ambiente, que tiene que ser un ambiente acogedor, donde se disponga de los elementos necesarios para realizar la entrevista, ¿no? Realizar el examen físico y tanto la anamnesis. La recepción, que tiene que ser una recepción cálida, no una recepción, una recepción donde generalmente se tiene que sentir cómodo al paciente. El desarrollo es todos los datos que vamos sacando, tanto a la vez de la anamnesis y el examen físico, y la parte resolutiva, donde nosotros ya llegamos a un cierto diagnóstico y explicamos al paciente todo lo que se va a realizar y todo lo que tiene. La siguiente. Ya, ahí estamos viendo una imagen donde se realiza una historia clínica, ¿no? La siguiente, pasamos a la 8. Ya, ahí vemos directrices que condicionan el interrogatorio. Voy a empezar hablando que existen diferentes, como estaba mencionando, estos tipos de historias clínicas. En el hospital donde estamos, que es un hospital de tercer nivel, antes de internar al paciente en sala, se realiza una historia clínica mucho más pequeña, que es la historia clínica de emergencia, que es más resumida como para poder atender al paciente adecuadamente. Y la historia clínica de internación es la historia clínica de sala. Les voy a pasar un formato de historia clínica que manejamos nosotros en el servicio y que se los voy a explicar más tardecita. En ese formato está establecido cómo ustedes tienen que ir desarrollando la historia clínica. Dentro de las directrices que condicionan el interrogatorio está dejar que el enfermo exponga libremente sus ideas, la intervención del médico para que éstas sean resumidas, breves y concisas, el saber escuchar con atención, realizar las preguntas con orden lógico, orientada a una intención diagnóstica siempre, ¿no? Siempre va a haber verdades o verdades a medias que no tenemos que aprender a discriminar. El médico debe dar una sensación de seguridad, porque no siempre mencionamos al paciente que no somos nosotros jueces o fiscales para juzgar, sino nosotros somos gente que tratamos de ayudar a la curación o sanación del paciente. Y el interrogatorio que continúa durante el examen físico, ¿no? Así es la siguiente. Ahí tenemos un modelo un poco resumido de lo que es la historia clínica. La historia clínica compone de varias, es una estructura muy compleja de varias partes. La primera es la anamnesis, la segunda es el examen físico, la tercera es la impresión diagnóstica y el último es el plan o manejo, ¿no?, del paciente. Dentro de esos componentes, que lo voy a explicar más posteriormente, detallado, vamos a ir bajando. Ahí están más o menos unos ejemplos de lo que son los componentes y las observaciones en un paciente de tipo obstétrico, ¿no? La siguiente. Pasas unas cuantas así rápido. Ahí se ve fotos, ¿no?, de atención, donde se está realizando primero la afiliación. La segunda, la otra, pasas. Ahí es el examen físico.
La siguiente. Y ahí vemos, ¿no?, que están realizándose exámenes de gabinete o laboratorios, en este caso el examen de gabinete, no una ecografía. Ahí vamos viendo, o sea, una imagen de, podemos pasar, de una historia clínica, cómo se va elaborando. Más abajo ya se van haciendo criterios y diagnósticos. Y al último, la atención que se requiere del paciente. Vamos pasando. Ahí, por ejemplo, es la parte de resolución donde se va explicando al paciente la receta, ¿no? Qué tratamiento debe seguir y qué conducta va a ir tomando. Ya, la siguiente. Rememoremos qué significa anamnesis. Anamnesis significa de nuevo y hacia arriba, ¿no? Y nepsis, que significa recuerdo o memoria. Literalmente significa volver a recordar o rememorar. Si ustedes van leyendo los libros, dice anamnesis o interrogatorio, ¿no? Entonces estamos preguntando al paciente todas las situaciones que nos van a llevar a elaborar un buen diagnóstico. La siguiente. Ahí empezamos con la anamnesis a través de la afiliación. La siguiente. La atención, como tiene que ser cordial. La siguiente. En la actualidad, desde el año 1876, la palabra anamnesis se utiliza también en el lenguaje médico. La anamnesis es la información surgida de la entrevista clínica proporcionada por el propio paciente que apela tanto a los síntomas físicos como mentales. En los casos de niños, la entrevista se puede hacer a los familiares cercanos y se los realiza, ¿no? En los casos de emergencia donde el paciente está en coma, bueno, pues, la persona que acompaña generalmente es la que detalla, ¿no?, toda la anamnesis necesaria que se pudiera recoger. La siguiente. Vemos, ¿no?, una anamnesis donde se hace a un niño, o sea, la mamá del niño. La siguiente. La anamnesis es un diálogo, ¿no?, que se realiza al enfermo sobre su enfermedad para que el médico tenga claro el componente del interrogatorio. Es importante para ambos establecer una correcta relación entre ellos. La siguiente. Ahí vemos. La anamnesis, por si acaso, chicos, o interrogatorio, es la primera parte de la historia clínica. Esta anamnesis, pues, todo es interrogatorio. ¿Qué significa? Generalmente vemos síntomas en la anamnesis. Los signos los vemos en el examen físico. Y ustedes ya han llevado las primeras teóricas. Las primeras teóricas seguramente ya han llevado que es signo síntoma, ¿no? Lo que es síntoma es todo lo subjetivo, o sea, todo lo que no se puede tocar, palpar, ver, ¿no? Solamente es lo que nos está refiriendo el paciente. Y signo es lo objetivo, ¿no? Todo lo que observamos nosotros del paciente realizar con historia clínica. En la anamnesis, que es la primera parte del interrogatorio, consta de estas partes. Primero, datos de filiación, donde se pone el nombre, la edad, vamos a decir bien, el sexo. Apaguen sus micrófonos, por favor. El segundo es el motivo de consulta, que tiene que ser claro y conciso. Posteriormente está la historia de la enfermedad actual, los antecedentes personales no patológicos, patológicos, familiares y anamnesis por sistemas. O sea, hay una parte que es anamnesis por sistema y otro examen físico por sistemas, por si acaso. Es bien diferente. El anamnesis por sistema, ¿qué vamos a desarrollar? Un interrogatorio. Si ha padecido anteriormente alguna patología del cual nos puede orientar, que pudiera haber sido una secuela o posiblemente ya haya pasado eso y entonces vamos descartando. O sea, son varias cosas que vamos descartando. O sea, son preguntas que nos hacemos, pero que todavía no estamos ingresando a la observación o al examen físico, ¿no? El análisis, como estamos viendo, consta de 7 partes y lo tienen que grabar bien, que todito esto es interrogatorio. O sea, son preguntas que nosotros realizamos. La siguiente. Ahí está un modelito de historia clínica. Finalmente, este es un modelo muy corto que generalmente se realiza en emergencias. En emergencias, nosotros dentro del hospital tenemos un servicio de triaje, el cual nos indica la gravedad de los pacientes, si son pacientes críticos, semicríticos, que requieren rápida atención o no, y los valoramos por colores, ¿no? La siguiente. Ahí está.
Dentro de la filiación, como estamos hablando, nosotros tenemos que colocar el nombre, la edad, el sexo, la procedencia, raza, profesión, estado civil, el número de teléfono, residencia actual, religión, servicio, número de cama que estamos internándolo, en qué fecha estamos en la internación y la fecha de historia clínica que estamos realizando. Cada uno de estos parecería que no es tan importante, pero para nosotros sí, porque cada punto nos puede orientar hacia un cierto diagnóstico. ¿Ya? La siguiente. La siguiente. Vamos pasando. Estos son formatos de historia clínica. Lo siguiente. Ya. Generalmente en los datos de filiación, actualmente colocamos nombres y apellidos completos, ¿no? Cuando hacemos la internación. Salvo que hagamos una presentación de un caso clínico donde tengamos que hacer una defensa de algún tipo de paciente, ya no se colocan los nombres completos, solo se colocan las iniciales del paciente para realizar tipo de presentaciones. Pero cuando estamos realizando una historia clínica de internación, sí colocamos todo completo. En primer lugar, siempre se colocan los apellidos y posteriormente los nombres. Hoy en día sucede que muchos nombres son muy parecidos a los apellidos. Es por eso que se está tomando la idea de que ya, bueno, pues se coloque primero el apellido en mayúsculas y posteriormente los nombres. La siguiente. La edad. La edad es bien importante, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que aparecen a cierta edad. Ejemplo, ¿no? Los lactantes, la ictericia de los recién nacidos, que aparece generalmente al segundo día, la ictericia fisiológica hasta el día 11º, pero cuando se presenta desde el primer día la coloración amarillenta de la piel y escleras en niños, hablamos de una ictericia patológica. En el adulto es diferente, ¿no? La ictericia generalmente es obstructiva, se debe a patologías biliares o se debe a patologías que impliquen lesión del hígado. Ahí vemos las bilirrubinas. Las bilirrubinas son los que nos dan el perfil hepático. Eso significa que nosotros podemos guiarnos a través de estas, cómo está el daño y en qué lugar más o menos se ocurre el problema. Si hoy se van a aumentar las bilirrubinas indirectas, diremos que el problema es hepático o prehepático, como la cirrosis, las hepatitis. Y cuando el problema es con un aumento de las bilirrubinas directas, mencionaremos que el problema es obstructivo, es decir, que es poshepático. Generalmente son las colangitis, la colelitiasis, los problemas de cálculos biliares mayormente, ¿no? O de alguna lesión en el páncreas, ¿no? Que esté afectando estos conductos. Entonces, es muy importante la edad porque nos orienta a ciertos diagnósticos que nosotros podamos creer, ¿no? Según los datos que nos cuenta el paciente. La siguiente. Y seguimos con la edad, pero en esta ya, bueno, en esto se está indicando cómo se debe escribir, ¿no? Generalmente se colocan los meses hasta los días, ¿no? Cuando un niño recién ha nacido, días, luego semanas, luego meses, siempre hay que colocar, ¿no?, los años, años y meses, años y días. Es bien importante. Lo siguiente, vamos pasando, más, vamos bajando, vamos. Ya, ahí. El sexo. Está aquí como un modo de broma, ¿no? No es lo mismo el sexo que la actividad sexual o preferencia sexual que los datos personales. ¿Por qué? Porque tanto los pacientes masculinos o femeninos tienen también distinta prevalencia, ¿no?, dentro de algún tipo de enfermedades. Vamos bajando. Ahí vemos, ¿no? O sea, generalmente son, o sea, características que nos indican cuáles son las características de la mujer y del hombre, ¿no? Son siglas, señas que nos detallan. La siguiente. En la mayoría de los países, los hombres generalmente viven menos que las mujeres. Como causa se citan la mayor incidencia de enfermedades y defectos hereditarios, forma de vida intensa, abuso del alcohol, tabaco y condiciones biológicas. Si bien es cierto que las mujeres se enferman con más frecuencia, también los que se recuperan con mayor rapidez, ¿no? Como estaban mencionando. Hay ciertas patologías más condicionantes en los hombres que en las mujeres. Bajamos. Vamos bajando. Ya. Sí, en el varón son frecuentes, ¿no?, patologías coronarias, generalmente por exceso de grasa. Esto nos condiciona la hipertensión, finalmente, ¿no?
existen pues placas aretomatosas, o sea, cúmulos de grasas, que quedan generalmente a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, por más que uno no sea gordo, sea delgado, este tipo de placas se van formando. Y es bueno pues hacer un examen, ¿no? de todo lo que es las grasas, triglicéridos, grasas totales en sangre, VDL, HDL. Las siguientes. Vamos bajando. En las mujeres principalmente, la mayor parte de los problemas son los procesos biliares, el bocio, la anemia hipocrómica. La anemia hipocrómica microcítica generalmente se debe a deficiencia de hierro, la poliartritis crónica primaria, la distonía neurovegetativa y tipos de hipertensión esencial. La siguiente. Van bajando. Podemos bajar, güey. Ahí está el dolor, ¿no? Generalmente en hipocondrio derecho de la patología biliar. Vamos a bajar. Ahí un ejemplo, ¿no? Como los cálculos obstruyen las vesículas biliares. Más abajo. La frecuencia de litiasis urinarias es más triple, o sea, 3 a 1 en el varón. Eso significa que mayormente se produce en el varón. En lo que concierne a la pielitis y pielonefritis, el predominio del exceso varía según la edad. ¿Qué es una pielonefritis? Es una infección de vías urinarias altas, ¿no? Generalmente existen dos tipos, ¿no? Vías urinarias altas, vías urinarias, o sea, infección de vías urinarias altas y infección de vías urinarias bajas. Entre las bajas tenemos, ¿no? La cistitis, la uretritis, o sea, van subiendo. Y a partir de la vejiga, a partir de la cistitis, ya empieza, ¿no? La pielonefritis a nivel de los uréteres. Generalmente la única diferencia entre ambas es la fiebre, ¿no? Vamos bajando. Ahí está un ejemplo, ¿no? De cálculos renales, todo aquello. Ajá. Solamente hemos hecho la procedencia, de dónde está procediendo, ¿no? El paciente, de dónde está viniendo, ¿no? Aquí no estamos poniendo la vivienda, o sea, dónde vive, sino la procedencia, de dónde viene. Es un factor importante porque hay pacientes que pueden venir de África, ¿no? Con problemas de dengue, con problemas de malaria, aquí mismo del oriente, ¿no? Ahora hay muchos pacientes que vienen con muchas patologías que son propias de ese sector. Ejemplo también de los yungas, ¿no? Por ejemplo, es una zona basilífera, donde siempre pensamos que hay un TB o también una cierta parasitosis, ¿no? La triada generalmente parasitaria de ahí, como son conocinaриos, amebas y todo aquello. Entre la procedencia es bien importante para poder más o menos nosotros pensar qué se podría haber contagiado a este paciente. La siguiente, la raza, ¿no? Según la raza igual, hay razas que son o sea, están predispuestas hereditariamente ya a cierto tipo de patologías, como la raza negra, ¿no? Que son muy propensas a la hipertensión maligna. La siguiente, la profesión. Mucho depende también en qué actividad desarrollas todos los días. Por ejemplo, los güeritas generalmente están tanto tiempo de pie que tienen muchos problemas de varices, ¿no? Porque los flujos están mucho tiempo quietos y el flujo venoso pues no retorna con facilidad. Otros son las secretarias, que tienen generalmente que teclear mucho con el dedo medio y bueno, pues llegan a tener problemas como el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Donde hay un engrasamiento de las vainas de los flexores que comprimen el nervio mediano. También tenemos dentro de nuestra profesión, ¿no? La profesión médica, los cirujanos, ¿no? Generalmente tenemos tendencia a sufrir de estrés y por lo cual esto nos conlleva a problemas cardíacos, a problemas gastrointestinales, ¿no? El siguiente, el estado civil. Esto también, ¿no? El estado civil conlleva muchas situaciones que pueden condicionar factores socioeconómicos que nos pueden condicionar a tener ciertas patologías. Se dice que los hombres solteros o las mujeres solteras tienen tendencia a tener más ITS, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, porque llevan una vida más promiscua, ¿no? En cambio, los casados no, porque llevan una vida más monógama. Y así, o sea, estoy citando solamente ejemplos, ¿no? La siguiente.
El número de teléfono para acudir inmediatamente, ¿no? Para llamarles ante cualquier eventualidad que pueda resultar sus análisis. Ejemplo, paciente que tenga su prueba rápida de VIH, que haya salido con sospechoso y que se tenga que hacer una ELISA para descartar aquello, una ELISA para VIH, entonces va a tardar entre generalmente 48 horas a una semana en reportar, entonces no podemos tener al paciente ahí todo el tiempo, le damos de alta, ya estamos en mejores condiciones, y posteriormente le llamamos para decir si tiene o no tiene y qué debe seguir haciendo, como ejemplo, ¿no? Hay otros igual que siempre esperan sus resultados y no ameritan estar internados porque ya están con buena evolución. Entonces lo cita por consultorio externo para darle esos resultados. Es importante por eso saber el número de teléfono para no perder contacto con el paciente, ¿no? Lo siguiente, la residencia actual, ¿no? ¿Dónde está viviendo actualmente? Uno puede proceder de un lugar de clima tropical y puede estar siguiendo actualmente en La Paz. En la residencia actual nos indica desde cuánto tiempo está acá y qué patologías también pueden haber condicionado haberse presentado en el lugar donde uno está viviendo. Lo siguiente. La religión ya hemos mencionado, varias religiones que tienen distintos tipos de creencias, entonces siempre es bueno respetar todo aquello, ¿no? Yo he tenido muchos conflictos, como estaba mencionando, con gente como los testigos de Jehová, donde estaban con una hemoglobina muy baja, con anemia severísima, pero no querían recibir por nada sangre. Entonces tenemos que buscar hierro con bebidas absorbibles, sulfato de hierro, hemos tenido que suplantar eso con algunos cristaloides y todo. Entonces es bueno conocer. Lo siguiente. Bueno, el servicio donde se está internando, ¿no? Puede estar internado en medicina interna, puede estar internado en ginecobstetricia. Cada servicio tiene sus características propias, muchachos. Entonces, dentro de estos servicios, la historia clínica se modifica un poco, porque se requieren más datos. Por ejemplo, en pediatría se requieren datos de la madre, del padre, para ver si no hay alguna enfermedad, alguna enfermedad hereditaria, perdón, donde se tenga que apreciar con mayor criterio para poder sanar, ¿no? O curar al pacientito. Se realiza énfasis en cómo ha nacido el bebé, dónde ha nacido, con qué apter ha nacido. O sea, apter significa con qué estado, o sea, en qué estado físico ha nacido, con qué Silberman, si no aumenta, qué significa dificultad respiratoria. Son tablas de valoraciones. Uno nos representa vitalidad y el otro nos representa, o sea, valoración del esfuerzo respiratorio, el apter del Silberman. Entonces lo colocan en esas tablas porque ellos ven mucho mejor, como un mejor componente para poder realizar un mejor diagnóstico, ¿no? Todos sus antecedentes del producto, del neonato o del niño que somos como pediatra. Lo mismo, ¿no? En la parte de obstetricia y ginecología. Nosotros tomamos en cuenta mucho la menopausia, el climaterio, las gestas, ¿no? ¿Cuántos embarazos ha tenido? Inicio de relaciones sexuales, si se echa papá Nicolau, no se echa papá Nicolau. Entonces necesitamos saber todo este tipo de antecedentes. ¿Cuántos partos han sido por vía vaginal? ¿Cuántos partos han sido por cesárea? Si ha sido por cesárea ya hay un riesgo, ¿no? de que pueda haber una crisis placentaria, por ejemplo. Y tener que tomar en cuenta todo aquello. Entonces para eso necesitamos un Doppler placentario que nos eligen para estar entrando aquí la forma con mucha mayor tranquilidad. Son datos que en cada servicio lo van aumentando en ciertas partes, generalmente de la anamnesis, ¿ya? Entonces siempre van a haber un poco de modificación en algunas historias clínicas. Por lo que les voy a dar el formato, generalmente es una historia clínica común, ¿no? que realiza la mayor parte de los servicios. Pueden ir pasando. La siguiente. El número de cama para poder identificar exactamente en qué lugar está, ¿no? La siguiente. Ya estamos terminando. Fecha de internación y nosotros fecha de historia clínica, ¿no? Entonces, ¿en qué día estamos internando? El número de camas es bien importante porque ustedes con esta pandemia, inclusive en el hospital hemos tenido que subdividirlo, tanto en la parte de lo que es pacientes COVID, camas, y pacientes no COVID, las camas.
Entonces, necesitamos estar seguros que estamos haciendo el tratamiento a ese tipo de paciente. Y he tenido casos donde alguna paciente necesitaba ser transfundida, era de grupo sanguíneo RH positivo, un ejemplo, cuando la enfermera, la auxiliar, ya estado colocándole sangre, pero de B positivo, o sea, de otra paciente. Siempre hacen las enfermeras triple verificación, siempre van a tener molestias. Vamos a tener que usar adrenalitos, información subcutánea y todo aquello para poder compensar aquello, porque los pacientes han entrado en un estado crítico. Entonces, bueno, corroborar número de cama, nombre. Entonces, los enfermeras lo que lo llaman triple verificación, ¿no? Hasta la fecha de vencimiento, menos, aparte de eso. Entonces, es importante realizar todo aquello, ¿no? Y el médico no está exento de eso, ¿no? Porque el médico también es el que está dando las indicaciones y es responsable de llevar a cabo este tipo de control. Le voy a pasar a Willy, ahorita, Willy, una guía de la historia clínica. Te voy a pasar, por favor, y eso me lo abres. Sí, doctor, enseguida. Ya. Ya te pasé. Ya. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos a volver a repasar todo con el modelo de historia clínica de todas maneras, pero ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes? ¿Ninguna? Ya. Willy, ¿puedes proyectar la historia clínica, el modelo de historia clínica general? Sí, doctor, déme unos 2 minutos, por favor, lo estoy descargando. Ya está bien, no te preocupes. Mientras tanto, como estoy mencionando, ¿alguna pregunta, muchachos, para que vayan dilucidando alguna cosa que no haya quedado claro? Ustedes ya han avanzado, ¿no? Las primeras teóricas, ¿o no han llevado todavía? Porque esta es la tercera, ¿no? La primera teórica, sí. A la primera ya llevó, ¿no? Entonces ya llevó lo que es semiotecnia y todo eso, ¿no? Sí, doctor. Ya. Ahí está, muchachos. Este es un modelito que ya le pasó a su representante, el cual van a usar seguramente todo este año. Él les va a pasar seguramente a todos ustedes, ¿ya? La historia clínica, chicos, es un documento, como hemos mencionado, médico legal. Si lo hacen bien, no van a tener problemas nunca en futuro ustedes. Segundo, si hacen una buena anamnesis, ya llegan al 50% de su diagnóstico. Y si completan con un buen examen físico, llegan al 100% a hacer un buen diagnóstico. Es la parte más importante de toda la medicina. ¿Listo? Ya. Hemos ido mencionando parte por parte de lo que nos puede orientar, ¿no? Como hemos mencionado, miren, la primera parte es anamnesis o interrogatorio. ¿Qué significa ese interrogatorio? Estamos preguntando, estamos interrogando. Entonces, si estamos preguntando, no estamos observando. Entonces, ¿qué tenemos que colocar? Solamente datos de esto y síntomas, ¿no? La mayor parte. Muchas veces el motivo de consulta o internación me colocan signos. Si los signos tienen que verse abajo en el examen físico. ¿Vale? Entonces no debe colocarse. En la afiliación no creo que haya ningún problema. Se coloca el nombre, el sexo, la edad, el estado civil y todo aquello. No creo que haya ningún problema para llenado, ¿no? Vamos bajando y vamos a encontrar el motivo de consulta o internación, que es el punto B. En el motivo de consulta o internación, muchachos, se coloca, como me estaba mencionando, los síntomas. Pero no se coloca, mira, dolor abdominal en hipogastro. No, no, no. Solamente colocan dolor abdominal. Digamos, alzas térmicas. Pero me coloqué en fiebre, alzas térmicas. Si tu paciente dice que tiene calentura, vos puedes colocar alzas térmicas o puedes colocar calentura, pero entre comillas. Cuando es un término del paciente que tú quieres colocar, se coloca comillas por si acaso. Al decir
Fiebre, ¿qué estamos viendo? Ya hemos hecho una medición, entonces ya se convierte en un signo. Pero si colocamos alzas térmicas, no hemos hecho la medición, no sabemos cuánto es. Entonces colocamos alzas térmicas. ¿Por qué? Porque la fiebre es mayor a 38 grados centígrados, ¿no ven? La febrícula es de 37,5 a 38, ¿no? ¿No ven? Entonces, por eso tenemos que saber qué colocar. Como mencioné, si colocan y lo hacen bien, van a estar tranquilos y felices. En el motivo de consulta, primero van a colocar el punto guía. ¿Qué es lo primero que se presenta en el paciente? El dolor abdominal, la salsa térmica, la coloración amarillenta de piel, puede ser, ¿no? Entonces, ustedes van a colocar. ¿Listo? Cuidado, me coloquen icteriza. Hay otros que igual, no hay problema, coloquen. Pero coloración amarillenta, vamos a hacer mención lo que el paciente está refiriendo, tienen que colocar. ¿Ya? Si van colocando 2 o 3, hasta 4, digamos, síntomas que el paciente les va indicando, pueden ir colocando con un reglón. Solamente bien, como les menciono, bien especificado el síntoma. ¿Ya? En la historia de la enfermedad actual, eso sí, ahí recién van detallando síntoma por síntoma del motivo de consulta. Por ejemplo, dice, no cuida me pongan paciente, en la historia de la enfermedad actual, paciente de 24 años, de sexo femenino, no. Ya está pasiva en la afiliación, ya no se vuelve a colocar, muchachos. Entonces, ¿qué se coloca? 4 clínico que se inicia. ¿Ver? Entonces, van poniendo la fecha. 4 clínico que se inicia en fecha tantos, presentando el primer síntoma, o sea, el primer síntoma porque ha empezado, pues el dolor abdominal, ¿no? Que se inicia en forma espontánea, súbita, dependiendo. Ahí tienen que colocar lo que es el ALICE, la aparición, localización, intensidad, cronicidad, ¿no? Ustedes ya han llevado la parte de lo que es que se llama semiotecnia, semiología, ¿no? En la primera teórica, ya saben cómo utilizar el ALICE, ¿no? La intensidad, la aparición del síntoma. Todo eso tienen que colocar, la irradiación. El dolor abdominal que se inicia ya en hipocondrio derecho con o sin irradiación, que se atenúa al decúbito lateral, ahí van haciendo todo el análisis, pero de ese síntoma. Y luego complementan con el segundo síntoma que ha aparecido. Al cuadro se asocia vómito de características biliosas o alimenticias en una cantidad aproximada de tantos, ya van viendo, ¿no? Entonces, tienen que ir detallando síntoma por síntoma. Los síntomas que han escrito en el motivo de consulta tienen que estar detallados en la historia de la enfermedad actual. Cronológicamente, chicos. ¿Ya? Cuidado, me coloquen, digamos, 2 síntomas en el motivo de consulta y otros síntomas que tienen la historia de la enfermedad actual. No puede ser. Tienen que ser los mismos y ya tienen que estar mayormente detallados. Como digo, cronológicamente. ¿Entienden, no? Si me colocan 2 síntomas, los 2 síntomas me detallan cronológicamente. Ahí está indicando, mira, cuándo se ha iniciado, fecha, las circunstancias, si ha sido súbita, insidiosa, cómo ha sido la evolución, si ha sido progresivo, intermitente, hasta la intensidad en grados EVA y ahora, ¿no? Leve, moderado, severo, escala, según EVA 4/10, 3/10, 5/10, ya ustedes ya van a manejar mejor. Pero como estoy mencionando, tienen que hacer, o sea, este es bien importante el motivo de consulta en historia de enfermedad actual, porque lo hacen cronológicamente y bien, seguro que van a llegar a más o menos a un cierto grado de elaborar un 50-70% del diagnóstico. ¿Ya? Los antecedentes personales patológicos están más abajo, se refiere a internaciones, anteriores enfermedades que haya pasado, enfermedades de la niñez, quirúrgicos, traumáticos, transfusionales, si ha tenido alergias, no ha tenido, si ha usado algún medicamento, no. Entonces, todos estos son antecedentes. ¿Qué significa antecedentes? Antes, no de ahora, no de esta enfermedad actual, de antes, lo que ha tenido más antes. Cuidado me coloque en la misma enfermedad de ahora, no, es la de antes. Luego tenemos los antecedentes personales no patológicos, ¿no? De dónde procede, de dónde reside, el grado de escolaridad, es bien importante para que vean cómo le vamos a explicar, si nos va a poder comprender o no.
el idioma. Hay pacientes que son netamente aymaristas o quechuistas. Entonces tenemos que nosotros ver, ¿no? O darnos la facilidad hoy en día. Según la Constitución tenemos que saber también otro idioma, ¿no? Y si nos llaman a alguien que sepa para que podamos entenderlo mejor, ¿no? Con el paciente. Y la relación de la entrevista médica sea mucho más fluida. Dentro de los hábitos higiénicos están, ¿no? Este es la higiene del paciente, ¿no? De cuántas veces se ducha a la semana. Dentro de los deportes, qué deportes practica, para ver si puede tener algún tipo de patología de acuerdo al deporte que practica. No hay deportes de contacto donde puede haber traumatismo fuerte, no hay otros. El codo del tenista lo llaman cuando da muchos reveses con el codo, tienen tendencia a sufrir esguinces, luxaciones, ¿no? A nivel de articulación del codo. Estábamos con la vivienda. En la vivienda se reporta el agua, servicios higiénicos básicos, ¿no? Agua, luz, alcantarillado, generalmente. En la alimentación, bueno, pues sabemos que en nuestro país es variada la alimentación, ¿no? Generalmente, pero más hay predominio de hidratos de carbono, pues hay tendencia a pasar al megacolon, a la diabetes, ¿no? Entonces, la hipoproteinemia es bien importante porque nos ocasiona, ¿no? Finalmente la hipertensión durante la gestación, ¿no? La hipoproteinemia. En nuestra región, generalmente, la mayor parte de nuestra alimentación es variada con premios de hidrato de carbono, ¿no? Y eso tenemos que equilibrar, tenemos que enseñar al paciente que tiene que equilibrar. No solamente tiene que ser mayormente hidrato de carbono, también tiene que ser proteína, ¿no? Entonces, hidrato de carbono tenemos, ¿no? Lo que siempre comemos, papa, churro, arroz, fideo, ¿qué más comemos, no? En la religión ya sabíamos mencionado que qué religión tienen, católica, musulmana, testigos de Jehová. Profesión, ocupación actual y anterior, ya hemos mencionado en las diapositivas más o menos cómo somos las distintas profesiones y los distintos riesgos que existen. Entre los antecedentes de inmunizaciones es bien importante el grupo sanguíneo y el factor RH. El grupo sanguíneo porque hay incompatibilidad de grupos, ¿no? Hay grupos como el O que son dador universal y como el A que son receptor universal, ¿no? Pero los demás hay incompatibilidades, ¿no? Dentro de lo que es el grupo sanguíneo. En el factor RH es peor. Nos puede causar hemolisis sanguíneas a los bebés más que todo, ¿no? Cuando la madre es RH negativa hay que tener bastante cuidado, porque si su esposo es positivo, RH positivo, entonces el bebé si nace negativo con mamá no va a pasar nada. Pero si sale positivo, en el segundo embarazo es donde tienen problemas. El bebé puede llegar a ser hemolisis en la sangre. Y eso hay que prevenir con la vacuna anti-D, ¿no? Entonces es importante conocer para poder curar o tratar antes de que se llegue a tener complicaciones. El alcoholismo, ¿no? El alcoholismo, así como las drogas, que como dicen aquí otras toxicomanías, nos conlleva, ¿no? A ciertas situaciones de salud que puede afectar todos nuestros sistemas. El alcoholismo ahora se considera a toda persona que ya tenga que le cause problemas al consumir alcohol, problemas sociales, problemas dentro del hogar y problemas dentro del trabajo, ¿no? Si tiene un tipo de problemas que sí que es un alcohólico, ¿no? Por más que digan nosotros. Vamos bajando. Ahí está, ¿no? Como estaba mencionando antes, los ginecobstétricos. La menarquia, la menarquia es la primera menstruación, ¿no? La menopausia es cuando ya no tiene menstruación. El climaterio es un periodo antes de la menopausia, generalmente 2-3 años antes de la menopausia, donde hay irregularidad menstrual. O sea, ya va perdiendo los estrógenos, entonces se van volviendo irregulares los ciclos menstruales. Entonces el paciente llega a tener molestias articulares, dolor de cabeza, se sonroja de por sí, se llaman bochornos. Entonces, uno pues piensa que tiene otro tipo de patologías y cuando sabemos la edad y todo aquello, entonces decimos, no, está en el periodo de climaterio, entonces tratamiento solamente sintomático hacemos, ¿no? El ritmo menstrual es el que tamaño, ¿no? Normalmente está nosotros siempre decimos 28-30 días, ¿no? Pero lo normal es de los 21 hasta los 35 días, chicos. La fecha de última menstruación, cuando la bajó por última vez, para ver si está embarazada, no está embarazada, si es un trastorno hormonal posiblemente o no.
La fecha del último parto, porque generalmente los partos se dice, ¿no?, que el espacio intergenésico de parto a parto, lo ideal debería ser mayor a 2 años. El número de jetas y para condicionan a que tenga riesgos la madre de tener hemorragias postparto, así como los abortos. Entonces, es bien importante para cuidar, ¿no?, la salud de ellas. Entonces, usar uterotónicos generalmente para evitar que tengan un sangrado masivo en el cuarto, quinto parto, donde el útero no se contrae adecuadamente. Y otros, ¿no?, como las métodos de planificación familiar. Yo tenía un caso muy especial, por ejemplo, cuando era joven, cuando estaba iniciando mi actividad médica, a una paciente que viene por amenorrea, o sea, significa que no tenía ciclo menstrual, y luego se su test de embarazo negativo, su ecografía negativa, todo normal. El último recién, al hacer la anamnesis, indago que había visto usando Depo-Provera. La Depo-Provera generalmente te puede causar amenorrea. Y entonces recién, al hacer reanamnesis, me di de cuenta y dije que espero unos 8 meses, esperó y luego bajó normal posteriormente, ¿no? Se inició su actividad hormonal y ya su ciclo fue regular. Pero imagínense, a veces no tomamos en cuenta todo aquello y seguimos pensando en otras cosas. Por eso es bien importante hacer una buena anamnesis, ¿ya? Dentro de los antecedentes familiares, ahí tenemos en cuenta todas las patologías hereditarias, ¿no?, que son casi bastantes, ¿no? Hay muy pocas que no las son. La anamnesis por sistema, vamos bajando. La anamnesis por sistema es bien importante, algunos no saben qué colocar. Ahí está más o menos, ¿no? Le hemos puesto en peso y variaciones, si tienen variaciones del apetito más antes, ¿no?, que ha tenido anorexia, que ha tenido trastorno del ritmo de sueño, que estaba con debilidad anteriormente, pero anteriormente, no en esta enfermedad. Entonces, dentro del aparato cardiovascular, si ha tenido problemas cardíacos, dentro de los aparatos respiratorios, si ha tenido faringitis, faringoamigdalitis, cuando era más joven. O sea, son anamnesis, interrogatorios, vamos preguntando. ¿Cómo comía antes? Si no tenía alguna enfermedad inmunológica o reumática. Entonces, son hasta ahí, son todo interrogatorios. Dentro del examen físico general, ya empezamos en la parte 2, vamos viendo, ¿no? Vamos tomando la presión arterial, el pulso, frecuencia cardíaca, respiratorio. Es bien importante aprender a tomar adecuadamente la presión arterial, seguramente ya en los próximos capítulos van a enseñar. ¿Ya? Se toma en 2 pasos. Se toma en cuenta aquí el estado de nutrición, el índice de masa corporal, que es bien importante, ¿no? Talla sobre peso, ¿no? Talla el cuadro sobre peso, es el estado general, la edad aparente, el nivel de conciencia, cómo está. Una cosa es la lucidez, otra cosa es la conciencia. La conciencia es si estás despierto o no. Y la lucidez es cómo estás reflejado tu alerta. Si estás ubicado en espacio, tiempo, persona, todo aquello. El biotipo, ¿no? Si es longilíneo, brevilíneo. Las fases es bien importante. A través de las fases nos damos de cuenta, más o menos, hay la fase tuberculosa, la fase mitral, la fase típica. Ustedes cuando vayan ya avanzando en la práctica de semiología, solamente al ver entrar al paciente, ya van a ir chequeando, uno, cómo está caminando, si no tiene alguna dificultad en la marcha, si no tiene algún proceso neurológico. 2, al sentarse ya le ven si hay palidez, no hay palidez, si tiene anemia. Al ver en la carita ya más o menos ustedes se pueden imaginar. Hay ciertas patologías que llevan ya ciertas secuelas en la cara. Ya van viendo si realmente tiene alguna patología inmediatamente. Bueno, van bien hidratación, como movimientos normales, entonces miren, al ingresar nomás todo eso van bien. Vamos bajando. Al hacer el examen físico segmentario vamos viendo la cabeza, ojos. Y aquí está detallado qué tienen que buscar, chicos. Se los he puesto, por si acaso. O sea, en ella ustedes van a ir viendo y van a... Según eso van a estar viendo cómo está, van a ir describiendo. Paso a paso van a ir aprendiendo, tampoco es de golpe que van a hacer así la historia clínica, no van a entrar a decir, ya hágame toda una historia clínica, no. Entonces, seguramente en las primeras prácticas me elaboran la primera parte de historia clínica, elaboran el motivo de consulta y la historia actual de tal paciente. Y ahí con la práctica ustedes tienen que ir viendo y sus profesores tienen que ir corrigiendo si han hecho adecuadamente o no. Ahí está, ahí es en las prácticas donde uno aprende. Porque cuando uno va repasando, va aprendiendo. Es lo mismo que en matemáticas. Tú haces ejercicios de matemáticas, ya vas grabando, vas aprendiendo mejor. Pero eso solamente es parte teórica, te olvidas el rato, ¿no?
Vamos bajando. Bueno, ahí vamos bajando, todo está por partes. Corazón, arterias, abdomen. Vamos bajando, bajando. Y al último, están todos los sistemas por si acaso. Vamos bajando. Vamos. Y al último, ahí está. Tiene que haber una correlación para llegar a los diagnósticos. Para llegar al diagnóstico tiene que haber una correlación entre la anamnesis y el examen físico, ¿ya? En el diagnóstico hay varios tipos de diagnósticos. Aquí solo se coloca anatómico, etiológico, funcional, fisiopatológico, sindromático. ¿No ve? Entonces nos van a colocar todos los diagnósticos. Entonces, no, ahora, anatómicamente, ¿qué diagnóstico colocamos? No se coloca, ¿no? Digamos, anatomopatológicamente lo van a colocar el diagnóstico cuando tengan una biopsia, digamos. Cuando llegan a operar y todo eso, lo mandan a biopsia del tejido y el tejido dice, esto es un osteosarcoma o esto es un adenocarcinoma. Así, un ejemplo, ¿no? Entonces ustedes ponen adenocarcinoma de tal o leiomiyoma o cualquier otro periodo diagnóstico patológico. Pero cuando ya, cuando ya tengan, digamos, eso pueden ser en consulta cuando tengan la patología después de haberse internado, haberse hecho la cirugía, tomado el tejido, llevado la patología y posteriormente ya saben el diagnóstico más certero, ¿no? Ahora, etiológico, es decir, más o menos de dónde se lo origen. Eso sí, bueno, ya se puede ver a través del análisis y el examen físico, ¿no? El funcional, que está fallando, también hay que colocar. El fisiopatológico, de la misma manera podemos colocar siempre y cuando existe alguna patología que conlleve eso, ¿no? Hay otras patologías que no. Y en el sindromático, bueno, pues ustedes han aprendido que síndrome es un conjunto de signos y síntomas que no tienen una definición de una enfermedad que precisa, ¿no? El síndrome se coloca, por ejemplo, síndrome convulsivo. Cuando ustedes no saben si es epilepsia, si es una eclampsia, si es una convulsión de fibra de origen indeterminado, por una sepsis bacteriana, si es una convulsión por una fractura que está ocasionando una hemorragia cerebral. Entonces, el paciente convulsiona, pero si ustedes no tienen definido por qué está convulsionando, hasta no hacer los resultados de laboratorio y todo aquello, de gabinete como la tomografía, pedir hemograma, factores hepáticos y todo aquello, entonces pone síndrome convulsivo. Listo. Entonces ya colocan ese diagnóstico momentáneamente hasta esperar los laboratorios y los exámenes de gabinete. Lo propio, ¿no? Por ejemplo, en un síndrome ictérico, coloración amarillenta de piel y mucosas, ¿no? La ictericia. Pero la ictericia puede verse a varios factores. Puede estar en un coma hepático, en una cirrosis hepática, en una hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, en una colangitis, que sí, ¿no? Entonces, puede verse a varias causas. Pero mientras no realicen ustedes el laboratorio para ver bilirrubinas y todo aquello, entonces igual no van a poder dar con el diagnóstico adecuado. ¿Qué le colocan? Síndrome ictérico. Listo, ya han colocado el diagnóstico. Pero si ya pueden dar, entonces ya pueden colocar un análisis etiológico, funcional, ¿no? Si ya pueden, digamos, hacer triadas al hacer el examen físico, entonces ya van colocando. ¿Listo? El pronóstico es saber más o menos cómo va a ir el paciente. Va a tener un pronóstico reservado cuando no sabemos si va a ir bien o mal, un pronóstico, una evolución favorable, o una evolución, o un pronóstico malo, digamos, porque cuando ya sabemos que no tiene una buena probabilidad de sobrevida. Y entonces ahí vamos haciendo. Al hacer el comentario clínico, generalmente hacen los médicos internistas. En medicina interna es el comentario clínico. Él van haciendo un comentario más o menos cómo ha sido la patología y qué implica o qué debe ocurrir con todo esto. Y al último se coloca la firma, el nombre y el apellido del médico o sanitario que le está tratando. Esa es la historia clínica en internación, muchachos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Bueno, ya le he pasado las diapositivas, por si acaso, a su representante de curso, así como la guía de historia clínica.
Cualquier cosita que quisieran saber, no hay ningún problema y les puedo enviar otro material más después. Bueno, entonces ya están, tal vez todos un poco agotados, me despido. Si no hay preguntas, pues hasta pronto, posiblemente a una segunda teórica en el segundo capítulo. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, les compartieron a sus representantes muchas cosas. Está bien. Luego, doctor, que tenga buena tarde. Bueno. No,